Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, voy a hacer una breve declaración. Mañana tendremos ocasión de poder hacer la rueda de prensa preceptiva. Decir que, bueno, este es un Consejo Europeo muy importante tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea. Gracias al avance de la vacunación estamos superando la pandemia, tanto en España como en el conjunto de Europa. También se está relanzando la economía y afortunadamente durante los últimos días hemos visto cómo la Comisión Europea ha aprobado los planes de recuperación, transformación y resiliencia también de España y por tanto vamos a tener recursos públicos para poder modernizar, reconvertir, relanzar la economía española después de todos estos meses tan duros de pandemia. Y finalmente, pues evidentemente tenemos que hacer que esa recuperación sea justa y que no quede nadie atrás. Y esto es lo que me gustaría en primer lugar trasladar como mensaje principal. Ahora que la vacunación avanza, ahora que la superación de la pandemia es una realidad que empezamos a vislumbrar en un horizonte de corto plazo, ahora que estamos viendo que los datos de afiliación, de creación de empleo, de recuperación económica se relanzan en Europa y en particular en España, creo que lo más importante es pedir a todas las fuerzas políticas y también a todos los territorios concordia, porque la concordia política y la concordia territorial va a hacer que la economía española se relance con muchísima más fuerza durante los próximos meses y los próximos años. Superar la pandemia gracias a la vacunación, superar también la crisis económica gracias a los planes de recuperación aprobados por la Unión Europea son ahora mismo los principales objetivos del Gobierno de España. Y quisiera centrarme en estos tres temas porque me parecen fundamentales. En primer lugar, la vacunación. Ayer tuvimos un muy buen dato, hemos vuelto a cumplir con nuestros objetivos, con nuestros hitos. 15 millones de compatriotas ahora mismo tienen pauta completa en nuestro país, es decir, el 32% de la población. Más del 50% de la población española tiene al menos una dosis administrada de la vacuna y, por tanto, puedo reafirmar nuestro compromiso de que antes de que termine el verano el 70% de la población española estará vacunada. Por tanto, estamos viendo el final de este túnel de la pandemia y estamos vislumbrando la superación definitiva de esta pandemia. Y creo que hoy el Consejo de Ministros extraordinario ha dado una gran noticia al conjunto de la ciudadanía española y es evitar ya la prohibición de no llevar la mascarilla en los espacios abiertos. Por tanto, vamos a poder quitarnos la mascarilla en los espacios abiertos y a mí me gustaría en este punto trasladar un mensaje a la sociedad española y es que estamos recuperando nuestra normalidad porque no estamos bajando la guardia. Y por eso pido que, con independencia de que se va a levantar la obligatoriedad de la utilización de la mascarilla en espacios públicos, no bajemos la guardia, seamos conscientes de que la pandemia continúa entre nosotros, que el virus continúa circulando y, por tanto, que necesitamos no bajar la guardia para poder seguir recuperando de manera mucho más acelerada nuestra normalidad. En segundo lugar, sobre la importante medida que ha aprobado el Consejo de Ministros extraordinario y es el rebajar la factura de la luz, que va a ser algo que beneficie a en torno a 19 millones de consumidores en nuestro país. Es decir, es una medida social de calado. Esto demuestra el compromiso del Gobierno de España con que la recuperación económica sea justa y, sobre todo, beneficie al conjunto de la ciudadanía española y, sobre todo, a aquellos colectivos más vulnerables. Y, finalmente, sí quisiera trasladar la recuperación económica y los indicadores que estamos viendo. Todos los organismos internacionales, todas las principales instituciones financieras están adelantando hasta incluso una revisión al alza de los indicadores económicos y la recuperación económica en nuestro país. Estamos viendo cuáles son los datos de afiliación a la Seguridad Social, más de 19 millones de afiliados y afiliadas, con niveles prepandemia de afiliación en nuestro país y, por tanto, tenemos que consolidar esa recuperación económica. Lo vamos a hacer con la aprobación de los planes de recuperación, transformación y resiliencia, lo vamos a hacer también con el impulso reformista que está dando el Gobierno de España y lo vamos a hacer también apelando a lo que he dicho antes, la concordia política y territorial para que esa recuperación sea mucho más fuerte en todos y cada uno de los rincones y lugares de nuestro país. Finalmente, si quisiera, en el día de hoy, saben ustedes que el 28 de junio es el Día del Orgullo LGTBI, reafirmar el compromiso del Gobierno de España con la integración de todas las diversidades, de todas las realidades de nuestra sociedad. El Gobierno de España está a la vanguardia en el reconocimiento de muchos de estos derechos
y desde luego vamos a defender siempre, 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 en todas las instituciones en las que estemos representadas, también en el Consejo Europeo, la diversidad, no como un freno, no como un demérito, sino como lo que realmente es una fortaleza de una sociedad democrática, libre, en plenitud de derechos, como es la sociedad europea. Muchas gracias.